Ya estamos al aire en su programa Buen Vivir, el late show de los días miércoles por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, por www.radiohoy.cl y por Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y esta noche me encuentro en la memorable y la gloriosa ciudad de Iquique, tierra de campeones, ¿no es cierto? Que por razones de trabajo me encuentro durante toda esta semana acá y que me acoge regularmente una vez al mes. Me encuentro directamente acá transmitiendo este programa. Antes de presentar a nuestro invitado esta noche, una pequeña nota de la editorial. Quiero mostrarles este libro, un libro muy especial, El Club de las 5 AM. Es un libro que para mí tiene un valor muy especial porque me lo regaló un gran amigo de esta región, mi amigo Marcelo Ojeda, un primo, yo le digo primo, la verdad es que no lo somos, pero somos casi primos, digamos. Marcelito me lo regaló con mucho cariño. Quiero recomendarles este libro porque este libro es muy especial. Bueno, es del mismo autor de un libro que fue un bestseller, que se llama El monje que vendió su Ferrari. Es un libro que en realidad habla de un concepto de lo que es la responsabilidad, el orden, ¿no es cierto? Está muy bien hecho, narrado como en una forma muy entretenida, como novela, con personajes, dos personajes importantes, más un líder que es un guía que les enseña a formar parte de lo que es el denominado Club de las 5 AM. Y este Club de las 5 AM te enseña el concepto de disciplina, de lograr los objetivos más allá de cualquier cosa, en un concepto bien especial. Este Club de las 5 AM consiste en que se levantan, ¿no es cierto?, a las 5 de la mañana y dividen entre las 5 y las 6 de la mañana esa hora en 3 bloques. El primer bloque son bloques de 20 minutos, ¿no es cierto? Este primer bloque de 20 minutos se dedica a hacer actividad física, ejercicios intensos, digamos, que eso obviamente tiene una connotación desde el punto de vista de lo que es la salud física, pero también la salud mental. El segundo bloque tiene que ver con la reflexión, con la meditación, con la oración, con la divinidad, con el tener algún contacto un poco más allá, ¿no es cierto?, de lo que es la persona, digamos, hacia una espiritualidad. Y el tercer bloque tiene que ver con la planificación. Cómo tú planificas tu día, cómo planificas tu vida, cómo planificas lo que quieres lograr, cuáles son tus objetivos desde el punto de vista personal, laboral, financiero, familiar, etc. Entonces, es bien interesante esa mirada y eso se proyecta como una suerte de disciplina. Hacer digamos, esta práctica en forma diaria, como parte de uno, te da una disciplina y te da un concepto muy, muy especial. Y la verdad es que, bueno, el autor habla de que hay muchos empresarios, grandes científicos, gente muy destacada que ha implementado eso en su concepto personal y ha tenido grandes logros, no solamente digamos, en el desarrollo de su profesión, sino que también en el plano personal, espiritual, afectivo, familiar, etc. Se los recomiendo. Realmente es un libro muy, muy entretenido, además, y con un mensaje muy potente. Eso es. Bueno, y vamos al programa. Vamos al programa y esta noche tenemos a nuestro amigo de la casa,
Rodrigo Méndez, más conocido por todos nosotros como el Doctor Misterio. Y el Doctor Misterio, obviamente, la verdad es que tiene mucha consulta, sobre todo en esta víspera que ustedes sabrán, el día 31 de octubre, ya estamos a puertas de Halloween, ¿no es cierto? Esta festividad que tiene por años, muchos años, esto no se desarrolló en Estados Unidos como Rodrigo nos va a explicar, digamos, esto viene de otras culturas, etcétera, pero que la verdad es que hay una serie de creencias, mitos, leyendas, ¿no es cierto?, que Rodrigo nos va a contar y nos va a aclarar. Gracias, Rodrigo, por estar una vez más esta noche en el programa. Bienvenido, Rodrigo Alberto Méndez, más conocido como el Doctor Misterio. Hola Mario, Mario Ojeda, gusto saludarte, querido amigo. Doctor Mario, colega, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, muy bien. Bien, bueno, bien por Mario, gracias una vez más por la invitación a tu programa y motivado siempre cuando tú me dices, oye, ¿cómo estamos? Aquí siempre estamos al pie del cañón para poder contar experiencia y vivencia y todo relacionado con este mundo de los misterios de la vida, misterios de la vida, que es algo que vengo conversando y hablando por experiencias personales desde hace muchos años. Y también quiero hacer un poco el enlace que estabas tú comenzaste con el libro, me parece muy interesante, porque me hiciste recordar a un amigo, tengo un amigo muy querido, y que él me hizo, él en su vida personal, se despierta todas las noches entre las 3:30 a las 4 de la mañana. Se adelanta un poquito, ya, de las 5 a.m. Se despierta entre las 3:30 a las 4 de la mañana y a meditar, a desarrollar lo que viene. Bueno, de hecho, hace un par de semanitas atrás me llamó a las 5 de la mañana, porque se acordó de mí, quería saber, oye, compadre, ¿cómo estás? Estoy meditando, estoy pensando, planificando y me acordé de ti. Bueno, estoy hablando de un gran actor, un querido amigo Samuel Villarroel, gran actor nacional chileno, somos muy amigos, esposo de Marcela Medel, de una pareja, matrimonio, actores muy conocidos, connotados acá en Chile. Pero cosa curiosa porque Samuel, bueno, yo sé que él hace eso, ¿ah? Y una práctica muy positiva. En algún momento reflexionamos sobre esos temas y como te digo, tranquilamente, libremente me llamó a las 5 de la mañana, estuvimos hablando 1 hora, pero fue genial. Y me dijo, ¿sabes, amigo? Esta es la mejor hora de conversar con los amigos. Mira, me hace sentido lo del libro. Así que Es eso, cierto, claro que así sí. es. Sí. Oye, un poco, digamos, anticipándonos a lo que viene y un poco anticipándonos a esta noche, que yo creo que esta noche también va a ser una noche especial, como todas las noches. Bueno, estoy aquí en el Valle del Choapa, bueno, estoy poniendo raíces acá, estoy ramificándome en esta región de Coquimbo, porque estoy sembrando sueños para cosechar alegría. Ese es mi futuro, es mi último cuarto de milla, un futuro personal y familiar. Así que estoy en eso. Y hoy últimamente he pasado noches solas también acá, porque bueno, hay una avanzada. Mi esposa sigue en Santiago, seguimos con todo en Santiago, pero en las noches de soledad también estoy jugando mucho al solitario. Así que estoy con mis cartas, con mis cartas, y también un poco, las cartas también a veces, estoy aprendiendo de esto un poquito, querido amigo, ¿eh? Las cartas un poco te indican cómo va a estar tu destino en el día, en la noche, es una mancia donde te puede ir, te puede dirigir, no es que sea radical o surcar algo, pero esta carta algo nos puede decir que esta noche va a ser una noche potente. Yo creo que haz de mazo nos va a decir que vamos a dar un mazazo en la continuidad de este programa, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, Oye, vayamos y entremos en materia, ya con el tema realmente que se nos acerca, digamos, esta noche especial, esta noche de Halloween del 31 de octubre. ¿Cómo parte todo esto, Rodrigo? ¿De dónde nace esta festividad? Digamos, ¿cómo se gesta, cómo se genera? bueno,
tenemos que decir, remontando un poquito a la historia, aproximadamente 2000 años atrás, algo absolutamente distinto a lo que se vive acá en América. Esto era una fiesta que muy arraigada en los celtas, en todo este mundo cultural irlandés, parte de Francia y parte del Reino Unido, en esos hace 2000 años atrás, era el término del verano y el inicio del invierno, donde ellos veían desde el punto de vista desde las cosechas que terminaba un ciclo y ellos apostaban, no apostaban, ellos pensaban y se concentraban en toda esta festividad. Era un festival donde se enmascaraban, se colocaban máscaras, porque había un ser, el Samhain, que era un ser espiritual que supuestamente venía a poder hacer negativo toda esta fiesta pagana que tenían ellos en esa época. Un poco de esto se fue uniendo y se fue fundando y fundiendo con el movimiento cristiano. De hecho, el 1 de noviembre es el Día de los Difuntos, ¿verdad? Así es. El Día de Todos los Muertos, digamos. Claro, el Día de Todos los Muertos de la comunidad católica o religiosa, digamos. Claro, se logró unir esta fiesta pagana, esta fiesta de estos movimientos celtas, de esta cultura celtas. Hay mucho, bueno, se puede hablar mucho de eso porque la historia es mucho más profunda, para hacer un breve resumen. ¿Y qué pasó? Que con la llegada de los inmigrantes irlandeses a América, empezó a transmitirse esta misma cultura, digamos, en América, y partiendo por Canadá y Estados Unidos. Hace ya varios años atrás, los primeros que llegaron desde de Europa. Entonces, esto se fue mezclando con la cultura propia de América y la fueron adaptando a la cultura norteamericana, digamos. Hoy en día es una fiesta, hoy en día podríamos decir que es un carnaval de salir vestidos, disfrazados, golpeando las puertas de las casas. Eso no existía antes, No, claro. 2000 años atrás. ¿Por qué las máscaras? Porque las máscaras escondían a los niños, porque supuestamente este personaje maléfico quería las almas de los niños en esa cultura. Por eso les ponía máscaras, para que esa entidad, la Samhain, sea engañada. Esa era la finalidad de la máscara hace 2000 años atrás. Por lo tanto, llegado acá a América, claro, se fue transformando, se fundió con la cultura norteamericana. Yo recuerdo que por ahí, por el año 1995, 97 aproximadamente, empecé a ver los primeros vestigios de Halloween aquí en Santiago, en Chile. No sabía lo que era. Me acuerdo perfectamente que un amigo, Christian Messen, de esa época, me invitó a su cumpleaños. Vive en La Reina. Llego a su departamento y veo salir chicos y chicas vestidos de bruja, otros de calavera, y yo no entendía. Yo pensé que era una fiesta de disfraces común y corriente, no entendía lo que estaba pasando en ese minuto. Empezó esto, bueno, ¿por qué la Reina, Las Condes, en ese sector alto de Santiago? Porque claro, los que más viajan a Estados Unidos por un tema socioeconómico estamos hablando de años 90, donde ellos traían también una forma de copiar una moda norteamericana. ¿Me explico, verdad? ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, ya hoy en día en Chile y en América del Sur, esto ya está desparramado, digamos. Bueno, tengo mis opiniones muy personales con respecto a esta fiesta que partió siendo una fiesta, se convirtió en una fiesta pagana, pero partió siendo una fiesta un festival
muy arraigado con respecto a los cambios de era y a las cosechas de los pueblos que te mencioné anteriormente. Eso es más o menos el origen del Halloween que hoy conocemos, Claro. digamos. Bueno, hoy en día es una fiesta comercial, digamos. Ya, sin duda, por supuesto que una fiesta comercial. No, claro, y tiene un marketing muy importante asociado, digamos. Aquí, obviamente, esto vende mucho, vende desde el disfraz, la máscara, todo lo que tiene que ver con la coreografía de la fiesta propiamente tal, Sí, sí, grandes fiestas y grandes eventos. Entonces hay todo un fin comercial detrás de esto. Y claro. obviamente, como tú muy bien dices, esto eh, se americanizó en alguna medida, ¿no es cierto? Esto se desarrolló en forma muy importante en Estados Unidos, obviamente, y ellos pusieron su broche de oro, su cultura, su punto, digamos, y obviamente lo extrapolaron y lo difundieron hacia el resto de los países de América Latina. Y hoy día, claro, Chile, por supuesto, que también está un poquito, digamos, incorporado en nuestra cultura, ya que esta celebración se desarrolla en forma regular previa a el Día de Todos los Santos el Día, digamos, de los Muertos en sí, que obviamente la gente va a ver a sus difuntos. Y curiosamente, tú te acordarás también que esto tiene formas de presentación muy distintas. Me estaba acordando de cómo se vive, por ejemplo, en México. Yo no sé si tú has estado en México y has participado, digamos, de alguna de estas cosas. No me ha tocado estar justamente en esa fecha, pero los mexicanos van a los cementerios y ellos van a compartir comida y bebida con los difuntos, digamos. O sea, van ahí a compartir en el cementerio y eso está aceptado, está permitido, ¿no es cierto? Llevan comida y se instalan ahí, toman, comen, ¿no es cierto? Y tienen sus muertos ahí, digamos, y comparten. Bueno, pero te quiero decir que aquí en Chile también pasa lo mismo, Mario. En Talca. En Talca es una tradición hace muchos años que también la noche del 31 de octubre hacen la misma, exactamente lo mismo, van las familias de los difuntos, van con sus bebidas, a tomar sus mates, sus cafés, pasan toda una noche esperando el amanecer junto a sus familiares que están ahí enterrados. Esto pasa en Talca hace varios años. No sé si Ya, esto no viene, sabía, no. Sí. o sea, yo no sé si esto viene también como un poco copiado a lo que me estás contando de México, pero en Talca sí sucede esto. Y lo mencionan de repente en las noticias, y lo más probable es que también salga en algún noticiero, digamos. Pero sí, esto se hace también, en este caso, en el sur de Chile. En el sur donde estamos nosotros ahora, porque estás tú en el norte grande y yo estoy en el norte chico. Así es, así es. Oye, bueno, querido amigo, yo no sé, te quiero pasear y a todos los amigos que nos están viendo a través de el canal de cable y de Radio Hoy, por por los palacios patrimoniales que tenemos en Chile. Y vamos y quiero hacer un recorrido, quiero hacer un poco un guía de turismo de lo paranormal esta noche. Quiero recordarte y recordarles a ustedes que nuestra Isabel Allende, la escritora, eh, dio un salto al universo en el año 1982, cuando editó y lanzó su primera novela, La Casa de los Espíritus, Así que es es. una novela ficción, pero eh, fue realmente un lanzamiento atómico a todos estos temas relacionados con su arte. Pero La Casa de los Espíritus, aparte que eso fue una ficción, eh, sin duda que, sin duda que esa Casa de los Espíritus sí existe. Es el palacio que fue el Palacio Arrieta, hoy conocido como el Palacio Perdón, el Echeverría, Palacio Echeverría,
que fue después comprado la familia Echeverría y vivieron ahí hasta el año 1940. Esto queda en el sector de Providencia, entre Fresia y Salvador, Avenida Salvador. Por ahí más o menos un palacio que tiene 16 habitaciones de 2 pisos grandes en en un sector antiguo de Providencia. Y se teje la historia ahí, querido amigo, que la abuela de Isabel Allende, junto con unas amigas de esa época, una abuela que ella conoció siendo muy chica, la Isabel, falleció su abuela. Por lo tanto, se empezó, en ese lugar empezaron a hacer las psicofonías, las mesas parlantes. ¿Te recuerdas que en una oportunidad te hablé de, de la de el principio o a mediados del siglo XIX entró fuertemente el espiritismo acá a Chile, venido de Europa, sobre todo de Francia e Inglaterra, llegó muy arraigado acá a Chile el espiritismo, donde participó en el espiritismo la familia de Arturo Prat, por ejemplo, y varios otros próceres y grandes personajes de la época, digamos, incluyendo algunos presidentes. Bueno, en ese palacio Echeverría ocurrieron muchos fenómenos, y hasta el día de hoy creo que ha ido en forma decreciendo, fenómenos paranormales. Se dice que la señora, bueno, hubo un matrimonio ahí, y que la hija, una jovencita de unos 14, 15 años, murió en manos de su padre. Supuestamente, papá estaba limpiando una un arma, una pistola, y se le salió un tiro y les disparó y le llegó el tiro por la espalda y la mató en uno de los pasillos de la casa Echeverría en el segundo piso. Sucede que la señora de Barceló, que ese era el nombre del apellido del dueño de casa, Inés Barros, esto no lo soportó, digamos, estamos hablando de otra época, y empezó a enviarle cartas al presidente Arturo Alessandri, diciendo de que esto había sido un asesinato. Como Barceló era una persona era una persona muy influyente en el gobierno, querían hacerlo pasar esta situación como una muerte casual, como Vale. un accidente. Pero no, pues, ella tenía la intuición de que había asesinado a su propia hija. Por lo tanto, fue condenado después de tanto insistir esta señora. Bueno, sucede que el alma de esta niña se aparece cada cierto tiempo, se aparece a los visitantes de esta casona. Ha pasado actualmente por empresas, oficinas, esta casona, empresas la han ocupado, la vendieron, por lo tanto, los personal que trabaja ahí han visto la presencia de sombras de una niña que pasa, ven la presencia, se nota en el ambiente ahí que está mucho más frío en algunos lugares, más denso, que es típico cuando hay presencia, en este caso, que están en este plano, que no se quieren ir de este plano. También cuenta la historia que una de las familias, porque han vivido muchas familias, también había otra historia, se cuenta una historia de esa misma casona, que había una niña que tenía su pieza en el segundo piso con una pequeña baranda de fierro, muy elegante, un edificio estilo, digamos que un estilo gótico, muy ceremonioso, muy grande, muy bonito. Y esta niña se asomó demasiado al galpón, superó la barrera, digamos, que le impedía caerse, digamos, y se cayó al vacío. Hoy esa parte es un estacionamiento, y se cayó y murió del segundo piso, pero son pisos altos, porque son casonas con los techos muy altos. ¿Te recuerdas? Claro. Esa casa Sí, antigua con sí, los techos claro. muy altos. Imagínate que era como una altura de casi de 4 pisos, y cayó y murió. Ya hay 2 tragedias en esa casa. Por lo tanto, los fenómenos, se dice que es una de las casas que tiene mayor fenómenos paranormales en la historia de Chile. Muchas veces han llamado a los bomberos porque vecinos que viven en el sector, ven que la casa se está quemando. Por lo tanto, llaman a los bomberos acuden y no hay llama, no hay fuego, no hay nada. Y no solo una vez, ha pasado muchas veces. Bueno, dije delante que
se dice la historia del mundo paranormal que es una o la casa que está más contaminada con fenómenos paranormales. Bueno, Mm. pero yo puedo dar fe que no es la única. Y tal vez otras casas, otras casonas u otros ambientes tienen más carga de estas almas perdidas en el espacio-tiempo. Bueno, yo en este minuto no tengo ningún vínculo laboral. Trabajé, tú lo sabes, muchos años, hasta hace poco tiempo, por un tema personal, estoy aquí porque dejé allá, en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Así Hoy es. puedo decir libremente que ahí sí ocurren cosas. Y Mm. pasan muchas cosas en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda y en el Palacio de la Moneda. Entonces, eh, mira, no, cuando yo les cuento a ustedes esto es porque también me contaron y porque también lo viví. Por lo Sí, tanto, te puedo dar fe de que lo que te voy a narrar ahora sí es verdad. En el Centro Cultural de la Moneda, fue formalizado, fue inaugurado en el tiempo de Ricardo Lagos, eh, están en los subsuelos del emplazamiento de la Plaza de la Ciudadanía, ¿ya? Y el otro lado, en el lado norte, está la Plaza de la Constitución. ¿Estamos? Hasta ahí así estamos es. claros. Entonces, Sí, sí. en el subsuelo de la Plaza de la Ciudadanía se emplaza el Centro Cultural La Moneda. Si nosotros nos concentramos un poco en la historia del palacio y de todo el recinto de la Moneda, estamos hablando de 200 años fácilmente de historia, ¿verdad? Porque hacemos memoria que en el año 1805, 1809, se empieza a hacer el Palacio Portoesca con la finalidad de que sea la casa de moneda, donde acuñaban antiguamente las monedas. Pero eso duró un periodo. Por eso quedó en Claro. el nombre, Casa de la Moneda. La Como moneda, claro, la moneda, el sí, sí. claro. Sí. Ya, te voy a contar un par de historias, querido amigo. Ahí está la Cineteca, las salas de cine de la Cineteca Nacional en el -2. Es un centro cultural donde está la Cineteca Nacional. En la Cineteca Nacional existen dos salas, la sala de cine y la sala de microcine. Sucede que cuando yo llegué y empecé a conocer años atrás el lugar, empecé a escuchar comentarios de la misma gente que hace el aseo, la gente que trabaja en operaciones, son los mejores testigos de los fenómenos paranormales de cualquier parte, de cualquier lugar. Y en ese lugar, cuando no hay presencia de personas viendo una película de cinearte, por ejemplo, bueno, sucede que era común ver a una o dos personas sentadas en las butacas. Ya era era como algo normal que alguien entraba y de repente veía la cabeza de dos personas sentadas en las butacas. Me acuerdo en una oportunidad, yo tenía a cargo un equipo grande de anfitriones, y me acuerdo en una oportunidad que llegaron unas personas a trabajar en la Cineteca, en uno de los muros de la Cineteca Nacional, estamos hablando en el espacio Palacio de la Moneda, en el subsuelo, ¿ya? Estaban haciendo unos trabajos porque había una humedad que traspasaba las murallas. Llevaban 2 días y al segundo día me acerco a conversar con ellos y les tiro una broma nomás, pues les dije, eran 3 personas que estaban trabajando ahí, y les dije, bueno, cuando llegue el cuarto colega de ustedes, ahí me avisan para yo darle las facilidades que ingrese, qué sé yo. Y se quedan mirando y me dicen, somos 3. No, pero yo me imagino que hay un cuarto. Y uno de ellos le dice al otro, ¿viste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, le dijo, que había otra persona ayer trabajando que estaba mirándonos cuando trabajábamos? Y claro, uno de ellos fue testigo de que había una persona con ellos observando su trabajo el día anterior. Y yo tiré una Maravilloso. broma, nada más. Entonces ellos se Claro, quedaron mirando y quedaron realmente así como, wow, ¿qué pasa acá? Claro, esa cuarta persona no era nadie del equipo, de mi equipo, no era nadie del equipo de operación del Centro Cultural de la Moneda, era alguien, un espectro que estaba con ellos estaba observando ahí, cómo sin duda. estaba ahí, Oye, exactamente. vamos a mantener el misterio para la segunda parte de esta
conversación de este programa que está súper entretenido, súper interesante. Vamos a ir a un espacio comercial, vamos y volvemos y seguimos hablando de estas cosas misteriosas. Vamos y volvemos. En el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y desde Zapping Televisión, canal 194. Para Iquique, para Chile, América y el mundo. Y también para la zona de Illapel, ¿cierto? Que nuestro amigo, el doctor Misterio, está ahí, está, ¿cierto?, armando su consulta ahí, el doctor Misterio. Este doctor no atiende por FONASA, sin duda, pero va a tener muchos pacientes, muchos clientes, sin duda. Rodrigo, sigamos avanzando en esta noche de misterio, en esta noche de Halloween, en esta noche de historias, ¿no es cierto?, de fenómenos paranormales, brujas, etcétera. Sí, bueno, como que el nexo que tú me estás haciendo acá con el Valle del Choapa, con esta región, parece que como que se me vino así, fue un flechazo, el nuevo concepto del brujo de Salamanca o de esta zona, porque... Claro, pues Salamanca es histórica zona de brujas. Ayer estuve en Salamanca, así que por eso te digo, zona de brujas y brujos, hay más brujos que brujas. Más brujos que brujas. Así que es como el nuevo concepto del brujo de acá de la zona, pero un brujo blanco, ¿ah? Claro, exactamente. Mira, qué bien. Siguiendo la temática adelante, te mencionaba que en el lugar físico donde yo trabajaba, sí convivíamos con mucha presencia, Mario. Era muy normal, muy frecuente ver sombras, seres, personas. Yo no vi nunca una persona, una sombra, pero muchos testigos, y te voy a contar también mi experiencia, vieron a una niña, por ejemplo, en más de una oportunidad. ¿Por qué? Años atrás hubo una exposición de muñecas antiguas en una de las salas. Muñecas de cerámica, esas típicas muñecas de hace 100, 200 años atrás. Entonces, en esa exposición de muñecas antiguas, algo quedó pegado, un bicho quedó pegado. Bicho, cuando me refiero, es algo etéreo, algo tal vez sutil, maligno, no lo sé. Veían una niña corriendo en el hall central del Centro Cultural La Moneda. Varios fueron los testigos, sobre todo cuando se retiraban las personas. Yo recuerdo que un señor que estaba de seguridad en la noche me dijo una vez, me dijo, ¿sabes qué? Vi una niña correr, él mirando desde el -1, de un pilar y la vi cruzar todo el hall central hacia la escalera. Él pensó en ese minuto que se había quedado una niña encerrada, con vestido blanco, como un vestidito así, después describiéndola como un vestido de época, más o menos de ese estilo antiguo, digamos. Sucede que la niña nunca llegó donde él estaba y quedó muy impactado. Y no solamente una persona, otras personas fueron testigos de que una niña se asomaba, como jugando entre medio de las paredes de algunas galerías de arte, se asomaba y se escondía, se asomaba y se escondía. Esto pasó por un periodo de tiempo. Me estoy recordando también el caso de un joven que trabajaba en la noche en CCTV, en Central de Cámaras de Televisión, de ahí de internas, y me comenta en una oportunidad, después de varias semanas, no me comentó al tiro, yo creo que de miedo, no sé, de digerir la situación, que en una oportunidad, aparte de su labor de ver cámara, era también hacer ronda en ese lugar. E ingresó al área de dirección, encendió todas las luces, allá las luces la mayoría se encienden en forma remota, con una tablet, full luces encendidas. Cuando él ingresa al área de dirección y después sale, retorna, luces blancas, todo muy blanco, el espacio muy transparente, todo muy limpio, y ve un señor sentado a 2 metros de él. Él va pasando y ve un señor con barba blanca, pelo blanco, con un chaleco verde tejido a mano. Nótese. Salió hecho una bala, dice que no sabe cómo llegó a su oficina, se encerró esto fue como a las 3 de la mañana. No quiso saber de nada, no salió nunca más y quedó encerrado. Sucede que a las 2 o 3 semanas después, otra persona, otro testigo, desde otro lado, pero trabajando de día,
vio en esa misma oficina, pero en la entrada, en la mampara de ingreso, a una persona con las mismas características. Barba blanca, chaleco verde, y cruzó la mampara. Y fue testigo un joven que estaba en el nivel -3, ahí a pocos metros de esta situación. Yo te voy a contar algo, Mario. Estando ahí, ya ambientándome en el inicio de mis labores, ya a veces yo me quedaba hasta tarde, y cuando ya no quedaba gente, veía, observaba, hay dos ascensores, y estos son ascensores internos, con metal en las puertas, pero transparente por atrás, son vidrios gruesos, ¿ya? ¿Ya? Y observaba que los ascensores subían, se abrían, se cerraban y bajaban. No solo una vez, un par de veces. Entonces, obviamente yo siempre con esa inquietud de saber, bueno, esto es algo técnico, hay alguna falla, a lo mejor los ascensores se resetean cuando no hay movimiento. Mira, me cuestioné todo eso, todo lo que te estoy mencionando. Y los pocos días fueron a hacer una mantención de la empresa externa de estos tipos de ascensores, y le hice la pregunta, si era normal que los ascensores se manejaran solos. Me dijo que es imposible. Ese ascensor, al menos esos ascensores, solamente con apretar la tecla, que el número que tú lo estás pidiendo, obviamente que hay una reacción de subir o bajar, y de Claro, abrir claro. puertas. Entonces me queda mirando y me dice, entonces lo están penando, me dijo. y yo, me dio risa, y yo, ja, 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 ja. Bueno, sucede, como ya sabía, estaba atento. Y en una Claro. oportunidad, querido amigo, por el tiempo de la pandemia, yo te dije, mencioné, me quedé un par de veces hasta tarde por un tema laboral, por un tema X. Estaba prácticamente solo en ese lugar, ¿ya? Y estaba trabajando en mi notebook, estaba ahí en un módulo trabajando en mi notebook, y de repente veo que el ascensor subió. El ascensor desde donde yo estaba, en ese módulo, estaba a 4 metros desde el lugar donde yo me encontraba, ¿ok? Y yo con mi ¿Ya? notebook, abren la puerta, se sienten pasos como de tacos, con tacos de mujer. Tac, 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 tac. Y voy mirando los pasos, visualicé todo ese movimiento desde que la persona, supuestamente una mujer, salió del ascensor, caminó por delante de mí, entró a las oficinas que están a 20 metros, sentí hasta la puerta, cuando abre la puerta. En ese tiempo, ahora existe un sistema biométrico para abrir la puerta, y estaba la manilla nomás, y se sintió Claro. la puerta que se abrió. Está. Bueno, ahí quedé, pues. Cuando me empecé a acostumbrar a este ambiente, yo lo que hacía, amigo, los saludaba. Yo les daba la bienvenida. No, de verdad. Les decía, hola, buenas noches o buenas tardes, bienvenidos, pero déjenme tranquilo, déjenme trabajar tranquilo. Y eso, de esa manera, yo me fui ambientando en el mundo del Centro Cultural La Moneda, en el lado oscuro, digamos, por decirlo de esta forma. Sí, En otra, claro. en otra Oye, ¿y oportunidad, no había alguna explicación de, digamos, de quién podría ser, o alguien que haya dicho, mira, esto puede haber sido tal persona? mira, la verdad, las cosas que nadie sabe. Por eso te dije delante, ese espacio, ese lugar, la parte a nivel Palacio de la Moneda, y todo ese sector tiene 200 años de historia. Sí, po. Cuántas batallas, cuántas cosas, cuántos muertos han habido en ese lugar, cuántas Sí, cosas sucedieron antes del 73 y después del 73 también, todo. sí, Suma todo eso, sí. hay mucha carga eh, espiritual en ese lugar, Mario. Me imagino, claro, me imagino. Claro, en otra oportunidad estaba en mi oficina y estaba haciendo un informe, sentado, tranquilo, sin ruido, sin nada. Más allá había
un colega que estaba haciendo otras tareas, también haciendo tareas de oficina, digamos, y entre el espacio de esa persona y el mío, que no era más allá de 1,5 metros, sentimos como que hubiesen quebrado 2 o 3 vasos de vidrio. Se sintió vasos de Mm. vidrio quebrándose entre 1,5 metros aproximado en una oficina. No se nos cayó ningún lápiz, amigo. No se nos cayó absolutamente nada. Quedamos mirando, miramos para todos los lados, Y no había nadie, nada. no había nada. Nos levantamos y nos fuimos, salimos. Era normal también que en los baños, yo digo, era normal que también a veces te golpeaban los baños y tú ibas a abrir el baño y afuera no había nadie. Entonces esas cosas eran tan habitual. Mira, me estoy acordando de otra situación. Era un día, era una hora donde todavía no estaba abierto público. Estoy todavía concentrado en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, donde ingresa público para ver las exposiciones de arte, en un espacio público, ¿ya? Y creo que había una señora del aseo con su carrito afuera de los baños de público. Hay baños públicos, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto qué estaba esperando. O sea, voy saliendo, voy pasando, le digo, hola, la saludé, y me dice, oye, hay una niña adentro y no quiero entrar porque está, no sé, está con la mamá y llama a la mamá. Y yo le dije, pero ¿cómo ver una niña adentro si todavía no es horario de visita? Es extraño lo que me estás diciendo. Y yo pedí permiso, dije en voz alta, era un baño de mujeres, y le dije, permiso, voy a entrar, permiso, y no había nadie, compadre. Y Nadie. ella había escuchado 2 veces que una niñita desde adentro del baño decía, llamaba a su mamá. Y no entraba por respeto, Mm. por no molestar, incomodar a las personas, digamos. Y sucede que no había nadie. Mm. En otra oportunidad, también, esto también yo fui testigo, estoy contando mi experiencia para que sea de primera persona, pues no que me hayan Sí, claro, contado. por supuesto. También, las salas principales de arte, que son dos salas grandes, están en el -3 y hay un hall central. En un costado oriente está la sala Ande y en el costado poniente está la sala Pacífico. Y yo bajé por una de las escaleras y me dirigí hacia Pacífico, ¿ya? Cruzando el hall central. Simplemente, no, estábamos hablando sin público, ¿ah? No estábamos hablando, estoy hablando sin público. Y crucé, no me acuerdo de qué cosa, pasé por el hall central y de repente, porque a todas estas ahora había personal, operaciones, de aseo, administrativo, pero no era un horario abierto público. Claro. Y en uno de los ascensores, como te mencioné delante, las puertas son metálicas. Bajó uno de los ascensores al nivel -3, yo iba caminando en diagonal hacia el ascensor y veo que el ascensor empezaron a golpear desde adentro y se veía cómo la puerta se movía. Mis 2 manos por la puerta del ascensor y se veía que cada golpe se movía el metal. ¿Me explico Claro. bien, no es cierto? Entonces yo sentía pa, pa, pa. Y yo pensé que era una señora del aseo que había quedado encerrada en el ascensor con su carrito de aseo. Claro. Y fui a prender perdón, me voy acercando para abrir con el botón de emergencia, qué sé yo, pensando que había quedado encerrada la persona, y de repente, ¡fum! Se abre el ascensor y no había nadie, amigo. No había absolutamente nadie. Oye, los pelos se me pararon de punta, los pelos quedé así, pero la espalda, pero así, pero engrifado, porque esto lo vi a 3 metros, cómo la puerta se movía. Era impresionante. Yo te Estaba conté, como pegada, así como, claro, claro, estaba pegada, pero se movía por los golpes internos, se movía la lata, claro. había un movimiento de Que por el alguien golpe. golpeaba ahí. Claro, Claro. yo pensé que era el carro que estaba golpeando a la señora dando aviso, no sé, pero no había nadie. Eh, bueno, yo te comenté la vez pasada de una situación que me pasó ahí, que hay un joven que hasta el día de hoy trabaja ahí en ese centro, donde él tiene el don de ver, de muy chico, nació con la facultad de ver espíritus, almas en pena, tiene esa facultad. Y este joven, yo siempre le preguntaba
siempre estaba como, oye, ¿has visto algo? Me dijo, no, por don Rodrigo, todos los días veo cosas, gente pasar para allá, para acá, por todos lados. Pero me llamó mucho la atención que en un sector de oficinas, de ahí del sector -2, del nivel -2, donde estaban las salas de cine, me dijo, aquí hay un ser muy pesado, hay un ser con una densidad, y ¿sabes qué? Me lo describió como un reptiliano. Y yo al principio, ¿de qué me estáis hablando? Me dijo, no, si también en el mundo astral, perdón, en el mundo espiritual, también existen seres de, 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 de- de baja, de baja frecuencia, pero con una carga negativa muy alta. Y y esas presencias son muchas veces muy deformes, no como uno espera ver a un fantasma o como te conté el caso de la niña. En este caso era un ser como forma de reptil, de dos patas, parado, y que siempre lo miraba fijamente y siempre estaba siempre en un sector, y él tenía la facultad de verlo. Bueno, Mira, te he contado algunas cosas del Centro Cultural La Moneda, pero quiero hacer un recorrido ahora en el Palacio de la Moneda. En el Palacio de la Moneda, querido amigo, en una oportunidad tuve una visita muy especial, o sea, un recorrido bien completo, y en esa oportunidad yo fui preguntando a personas que trabajan ahí, especialmente a los guardias de seguridad, a carabineras y a carabineros, que son sus guardias de palacio, y tranquilamente, si estos fenómenos pasan, te pueden pasar en tu casa, en cualquier lugar. Y yo le pregunté también con la misma mirada, digamos, investigativa, digamos, si aquí pasan cosas extrañas. Y claro, me dijeron que sí, pues de hecho hay un piano en uno de los salones del Palacio. El Palacio de la Moneda tiene varios salones y tiene dos niveles altos, grandes. Y en uno de los salones hay un piano de muchos años, y la misma gente de seguridad del Palacio me aseguran que muchas veces en las noches se sienten tocar el piano, donde no hay nadie tocando el piano. Eh, Vuelvo a insistir, son espacios donde se han vivido muchas historias. Imagínate cuánta historia nos ha pasado, cuántas vivencias han tenido esos muros, esos espejos, esos tremendos sillones que hay en estos palacios. Cuánta historia, cuántas vivencias, cuántas, cuántas cosas se han urdido ahí para, no sé, pues, en la política, en la batalla, en la guerra, en lo que sea, en la historia de Chile, y que quedan plasmados. Una vez lo comenté, estas cargas quedan plasmadas. Hay un mueble tipo closet que también debe tener, parece que era del virreinato, hay unos muebles muy antiguos que también se sienten cuando abren y cierran los muebles. Esto quiere decir que en este palacio sí pasan cosas. La oficina que tenía el presidente Salvador Allende está tapiado con un muro, hay una placa conmemorativa donde él se disparó, están en una vitrina, están los zapatos, que la última vez que usó esos zapatos están todos, bueno, con los años, todos torcidos, el cuero, ah, todo. Pero en ese sector también yo sentía un ambiente denso, un ambiente un poco frío, es lo que yo sentí. mm, Eh, pasan situaciones bien extrañas, y lo comentan los mismos funcionarios de ahí del palacio. También estuve, bueno, un par de veces ahí en la capilla, hay una capilla bien chiquitita que está en el primer piso, en un rincón por el lado de Morandé, si no me falla la memoria. Internamente hay una capilla. Y bueno, y también, también escuché que en esos lugares se ven presencia en el Palacio de la Moneda. No se escapa de los fantasmas el palacio, querido amigo. increíble, ¿eh? Hay otro también, yo le mencioné delante, la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional, las salas de cine están ahí en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, pero la casona,
patrimonial del Palacio de la Moneda está en José Domingo Cañas. José Domingo Cañas, un poco más arriba de Salvador, ¿ya? Y justo esa casona es una casona, debe tener unos 90 años fácilmente, unos 90 años, una casona de 2 pisos con un tremendo patio, y esa fue la antigua Casa Rochet, la Casa Rochet, de los juguetes Rochet. Sí, claro. Sí, Claro. sí, el Palacio del Juguete. El Palacio del Juguete. El Palacio del Juguete. Después pasó a manos actualmente del Ministerio de la Cultura, y bueno, ahí está las bodegas de la Cineteca y las oficinas de la Cineteca Nacional. Sucede que al lado hay un recinto un recinto que fue usado al lado, colinda con un lugar de tortura y donde hubieron muchos detenidos desaparecidos, justo como vecino del Palacio de la casona de la Cineteca Nacional. Y también, pues yo obviamente que fui muchas veces a esa por razones de trabajo a la casona de la Cineteca Nacional, y sí, pues los funcionarios ahí, sobre todo el de la noche, que se quedaba ahí, había un nochero, me contaba que yo siempre preguntando que cuando él se quedaba en el primer piso no le gustaba quedarse arriba, porque cuando él estaba abajo solo, con todas las luces encendidas, se sentían que en el segundo piso, pisos de madera, de esa madera antigua, larga, donde se sienten los pasos, se sentían como que caminaban personas con botas. Mira. Y te hace sentido un poco con botas, y al lado un sector donde había un lugar donde estaba destinado para la tortura, para un lugar de presidio, digamos, justo al lado. Claro, de detención, un centro de detención. Sí. Exactamente. Claro. Y él escuchaba personas que pasaban caminando, pero se notaba que eran con botas, y hacían movimientos y sonidos de tacos, de botas, cuando se unen las botas, claro, en una posición de saludo. No subía ni a palo arriba al segundo piso, porque estas presencias sí se movían y se mueven. Yo creo que hasta el día de hoy. Yo siempre he dicho, querido amigo, siempre hay que estar con las antenas puestas, con el pecho también atento, con los ojos bien atentos y la antenita, porque en lugares emblemáticos y lugares históricos sí pasan cosas, absolutamente. Y eso, amigo, no sé si tú sabes de otra historia, digamos. No, mira, la verdad es que lo que tú dices, y tú tienes obviamente una sensibilidad especial frente a estas cosas y has tenido, digamos, muchas vivencias en realidad. Bueno, la verdad es que creo que nos vamos a tener que dejar para un próximo programa. Ya se nos pasó esta hora de conversación volando, como siempre, en los programas que hacemos juntos. Creo que el tema da para muchas cosas, digamos. Siempre hay un caudal de historia, un caudal, digamos, de experiencias que uno puede ir rescatando. Así que, obviamente, vamos a dejar comprometido a nuestro amigo el Doctor Misterio para un nuevo programa próximamente. Así que nada, ya se nos fue el tiempo, y despedirte, Rodrigo, y agradecer tu presencia esta noche y bueno, desearte que tengas una linda semana y que tengas un lindo mes también en compañía de tu familia. Bueno, Mario, muchas gracias, igual para ti, para todos tus seres queridos, un fuerte abrazo, y a todos los auditores también. El tiempo pasa volando, el tiempo es así. Exactamente. Gracias por la invitación. Así que gracias a nuestros auditores que se conectaron esta noche en un programa tan especial. Gracias, siempre les digo, cuídense, protéjanse, y si Dios quiere, así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Chao. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.